¿Tú siempre supiste que ibas a trabajar en el área de voz o esto fue un plot twist profesional en tu carrera? Fue un plot twist profesional, pero 360 grados. Pero dentro del área de la salud es muy poco lo que se habla de tu voz. ¿Qué la mayoría de la gente hace mal con su voz? Cuando estás con tus amistades o caminando por ahí, siempre estás analizando las voces de las personas. Me encanta. Bienvenidos a Hablando Claro, un espacio donde conectamos con colegas y amigos en el mundo de la terapia del habla y lenguaje, compartiendo nuestras historias, pasiones y anécdotas para dar visibilidad a la profesión, educar al público y destacar a los profesionales puertorriqueños que están marcando la diferencia. Mi nombre es Coral Rodríguez, patóloga del habla y lenguaje bilingüe, puertorriqueña viviendo en Miami, Florida, y soy la host de esta serie de entrevistas. Así que si eres colega, estudiante, profesional de la salud o simplemente tienes curiosidad, quédate con nosotros que esto se va a poner bueno. Hola, hoy estamos literalmente en Mood Cafecito. Me traje hoy mi cafecito, poniéndonos al día con alguien que admiro mucho por su Qué linda. trayectoria, la doctora Gloriana Cruz, patóloga del habla y lenguaje puertorriqueña, quien cuenta con experiencia en el área de voz brindando intervención terapéutica centrada en rehabilitación vocal, Ujú. optimización de habilidades comunicativas y consejería en el uso saludable de la voz, muy importante. Es también la fundadora de Voice Lab y coautora del libro Sing and Shout for Health, Scientific Insights and Future Directions for Vocology. Sí, el título es más largo que el libro. Yo sé, bienvenida Gloriana a este espacio, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Coral, por invitarme. Gracias por querer compartir conmigo una conversación. Así Qué lindo. que muchas gracias por la invitación. Gracias por crear este espacio también, Sí, que yo sí, creo sí, que son sí, espacios muy importantes de poder abrir canales de comunicación en distintos temas de lo que es las áreas de desórdenes, ¿verdad?, de comunicación. totalmente. No, yo bien agradecida de tener tantas colegas puertorriqueñas, que ahorita estábamos hablando de eso, Sí. con diferentes especialidades en diferentes áreas y aunque ambas estamos fuera de la isla, Ujú. como quiera mantenemos esa conexión bien fuerte con nuestras raíces, con Puerto Rico y nos encanta llevar este mensaje pues a nuestra gente, ¿verdad? En nuestro Sí. español, en arroz y habichuela. En nuestro dialecto del español, ¿verdad? Eso es así, Que es eso es muy así. único y particular y últimamente está muy de moda, déjame decirte. Está muy de moda, me encanta, me encanta. Así que, Está trendy el español puertorriqueño ahora mismo. ¿quién lo iba a decir, verdad? Eso es Que así. antes, mucha gente que conozco, obviamente viviendo fuera de Puerto Rico, conoces un montón de diferentes españoles que se hablan, Españoles, ¿verdad? me encanta, sí. Porque el de Sudamérica es Sí. diferente, o sea, todo el idioma de español es muy diverso. Ujú. Y hoy en día siempre o sea, lo que escuchaba usualmente era, ay, es que en Puerto Rico el español no es bueno o No hablamos bien no el hablamos bien español. el español. Y hoy en día todo el mundo quiere decir verdad y lateralizar esas ¿Verdad? Y R. puerta y arrastrar la R en otras ocasiones. Y mi amor, Mi así amor. que Ujú. yo tengo amistades acá que son venezolanos y me ven y lo que me dicen es mi amor. Mi Y ellos amor. con mucho orgullo, Sí. yo más orgullosa todavía. No hay, yo siempre cuando impartía el curso de lingüística, siempre le decía a mis estudiantes que no hay idioma perfecto, eso no existe. Exactamente. Es muy único de uno, Hay ¿verdad? muchas especificidades lingüísticas, pero no hay un idioma perfecto. Así que eso es un error decir que un español, ¿verdad? Es Es mejor que mejor o otro, peor que otro. Ujú. definitivamente. Pero qué bueno, estamos llegando y estamos mundial, Sí, así que muy sí, orgullosa. estamos celebrando, estamos celebrando. Este podcast cayó en la semana perfecta. Perfecta. Amo. Bueno, Gloriana, y cuéntame, ¿qué está pasando en tu mundo ahora mismo?
Dios mío, esa es una gran pregunta. En mi mundo pasan muchas cosas. Eh, Y yo creo que en mi página de Instagram, usualmente yo trato de comunicar específicamente, ¿verdad? Cosas del área de voz, del tópico de voz, pero sí, en mi mundo, ¿verdad? Pasan un montón de cosas y yo no hablo mucho de mi trabajo administrativo, Ujú, dirigiendo un programa. Cómo paso mis días en ese aspecto administrativo, coordinación clínica. Así que ahora mismo el mundo de Gloriana tiene como distintos sombreros ujú, y ujú. mis días así mismo se mueven, quitándome uno, poniéndome otro. Así es Porque una cosa Gloriana, increíble. sí, sí, porque Gloriana dirige un programa de SLPAs, ¿verdad? De Ok, Speech Language Pathologist Assistants. Yo trabajo también con la coordinación clínica de esos estudiantes cuando se mueven a práctica clínica. Yo enseño también en el programa, así que imparto das cursos. cursos. Sí, Ujú, doy cursos, usualmente uno o dos cada semestre. Gloriana también es parte de un task force en Illinois para trabajar con advocacy, ujú. ¿verdad? Para lo que son los Speech Language Pathologist Assistants. Gloriana tiene Voice Lab, que me quita mucho Importante, tiempo, importante. que Ajá, consume más tiempo, ¿verdad? claro. De lo que quizás la gente piensa. Gloriana está casada, así que también es esposa. Otro sombrero muy importante. Es esposa, soy tía de una hermosa chica que está en Puerto Rico. Soy hija, soy hermana, soy amiga. Que es muy importante también, porque uno Sí, tiene que ser primero persona, porque sí, si no, sí. ese support system de uno es bien importante mantenerlo. Correcto. Así que en mi mundo pasan muchas cosas día a día, pero yo te diría que quizás bastante centrado en lo que me disfruto, en lo que me gusta, aunque sigue siendo una parte, ¿verdad? Retante, porque la academia lo es, no se habla mucho Ujú, de eso. Del ujú. burnout como profesora, como, ¿verdad? Como directora de programa, pero de igual manera me lo disfruto mucho. ¿Verdad? Tengo mis momentos de frustración, que Yep, eso tampoco se habla mucho en las redes. eso es así. Todo se ve bien bonito. Exacto, pero hay una parte humana, como tú dices, que está ahí, que no podemos, ¿verdad? Obviarla, que muchas veces escogemos no compartirla Ujú, ujú, o no hacerla pública, claro. pero en mi mundo pasa de todo un poco día a día. Mm, te Mira, yo creo. tengo aquí mi energy drink. ¿Tú estás con tu Muy bien. cafecito? Lo que sea tu gasolina para el día, porque estamos empezando. Sí. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en academia. Ujú. Estuve como asistente de coordinadora de programa de maestría de patología del habla acá en Miami. Ah, pues tú Eh, sabes. yo sé, también daba support a la coordinadora clínica y fui profesora de 2 cursos. Así que yo te Tú estás entiendo enterada. perfectamente lo que es la academia, que eso es un tema, ¿verdad? Quizás para otro día, porque o Sí, sea, es bien amplio. sí. Y yo creo que necesitan más foro. Ujú. Definitivamente, porque nuestra carrera tiene muchos sombreros, como tú bien Ujú. acabas de decir, que es bueno porque uno puede escoger qué quiere hacer. Sí, Pero la academia es muy importante porque el futuro de nuestra profesión que viene por ahí correcto. Está en nuestras manos. está en nuestras manos. Y ya que nosotros hemos pasado, ¿verdad?, por varias experiencias, ¿quién mejor que Ujú, nosotras? ujú. Que poder orientar a estos estudiantes y también ponernos Sí. en los zapatos de ellos, porque lo que Sí. está pasando en el mundo, Ujú. quizás nosotras no tuvimos esa experiencia, ¿verdad? Con todo lo de social media y toda esa presión que está Correcto. pasando. Así que también hay que ponerse en los zapatos de los estudiantes hoy en día, que es válido, ¿verdad? Lo que ellos Sí.
sienten, Sí, es mucho están lo que pasando. está ocurriendo hoy día y eso hace más retante todavía, ¿verdad? Su enfoque, su compromiso, su entusiasmo. Así es, así es. Pero qué bueno que una persona como tú estás dirigiendo, estás coordinando, uno es mentor desde el día uno, Sí, así que sí, ese support a los estudiantes es bien, bien importante. Em, una pregunta acerca de lo que estás haciendo, de tu especialidad, ¿verdad? sí, Que sí. bienvenida, Yanira, a este espacio. Te agradezco un millón que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. De verdad que le agradezco mucho porque, verdad, es bien importante para mí desde que comencé, ¿verdad? A presentarme en las diferentes plataformas, darle voz, ¿verdad? A las personas no hablantes. Ese ha sido pues mi norte, ¿verdad? Desde un inicio. Así que esta es una manera de hacerlo también. Gracias. Súper. Y dato curioso es que Yanira y yo solamente nos habíamos comunicado por Instagram, o sea, por las redes, quizás un mensaje de voz aquí y allá, pero pues gracias, ¿verdad? El mundo de las redes sociales pudimos conectar y Ujú. entonces cuadrar esta charla de hoy, que encuentro que va a ser súper importante y bien especial porque tienes un nicho, ¿verdad? Estás en un área que no todo el mundo conoce y ese es uno de los propósitos de esta entrevista, dar a conocer esta especialidad dentro de nuestra rama como patólogos del habla y lenguaje, que es tan importante. Así que vamos a aprender de ti hoy mucho. Y lo primero que quiero que nos cuentes, ¿verdad? Es que Ujú. sabemos que eres licenciada en patología del habla y lenguaje, que trabajas con muchas poblaciones, que estás certificada en asistencia tecnológica, pero cuéntanos en tus propias palabras, ¿quién es Yanira? ¿Tú Sí. siempre supiste que ibas a trabajar en el área de voz o esto fue un plot twist profesional en tu carrera? Fue un plot twist profesional, pero 360 grados. Interesante, cuéntanos. Sí, no, no desde el inicio, cuando yo decidí, ¿verdad? Hacer mi carrera, continuar mi carrera en el área de, no sé si, bueno, quizás muchos saben, pero yo empecé a estudiar premédica. Así que yo tenía una base, ¿verdad? De anatomía, de Ujú, fisiología, de ciencia en general, muy claro. sólida. Yo estudié premédica en el recinto de Mayagüez, en el RUM. Ujú. Estando allí, conozco una patóloga del habla. Y en Mm, ese momento, ¿verdad? Yo tomé como que yo estaba como que, wow, esto me gusta mucho. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo para la escuela de medicina o me muevo, ¿verdad? A un campo diferente. Así que sí, decidí moverme a ese campo diferente y cuando inicié como terapeuta del habla, porque yo soy terapeuta, después ok, maestría, después doctorado, todo lo he hecho en lo mismo, ok. mi primer amor y mi amor inmediato fue fonología. Mm, Así que ese fue mi mm, amor inmediato, fonética y fonología. Yo quedé enamorada de esas dos áreas ok. y mi población, como la mayoría de, quizás no te pasó a ti, pero la mayoría de las estudiantes inician queriendo trabajar con chicos, con Oh, sí, chiquitines. sí. Pediátrico, vámonos Pediátrico, a los bebés. Ujú, pediátrico, ¿verdad? En mi mente para nada estaba la población adulta y yo, pues ese era mi foco de interés en ese momento. Así que cuento largo corto, la fonología fue lo que llamó mi atención y fue ahí donde yo decidí, ¿verdad? Quizás comenzar a nutrir mi desarrollo profesional, por decirlo de alguna manera. Luego, como tú dices, mi carrera profesional dio un giro inesperado. Así que, ¿por qué vino este giro? Porque yo me ujú. empecé a enfocar en mi desarrollo profesional como parte de la fonología en la acústica de los sonidos. Ya. Entonces, cuando empiezo a leer más, a Ujú, documentarme, ujú. ¿verdad? A desarrollarme en esa área, Gloriana dijo, pero es que es imposible que a mí me guste la producción de sonidos y no sea una experta en el mecanismo que lo produce. Claro.
Ya. Sí, Ahí viene entonces también el background como científico, ¿verdad? totalmente, Coral, porque yo tenía esa base, ¿verdad? Tan de ciencia, tan anatómica, tan Claro. quizás de data, de Ujú. números. Y Sí, sí. entonces se me hizo fácil quizás navegar ese nuevo tópico porque ya yo venía de un mundo donde yo quería estudiar medicina. Entonces, Claro. la voz es una de las áreas que yo creo que en el área de patología del habla navega por esos mares Ujú. Sí, 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 sí. donde Muy podemos colaborar. anatómico. Claro. Ujú, ujú. Entonces, pues ahí yo descubrí ese nuevo amor, como digo yo, y esa pasión por aprender sobre el mecanismo, la anatomía y la fisiología del mecanismo de producción de sonido, que no es otra cosa, ¿verdad? Que la laringe, la caja de voz. Ujú. Y empecé a conocer gente, empecé a conectar ese networking. Eh, Ha sido un trabajo coral solitario. Ahora no tanto, pero Ok. cuando yo traté de comenzar a especializarme en el área de Ujú. voz, fue un camino solitario. Porque en Puerto Rico, como tú, ¿verdad? Me Hablábamos imagino. ahorita, Ujú. no mucha gente trabaja el área de El voz. área de voz. Ujú. No muchos Correcto. colegas, ¿verdad? No tenía Exacto. muchos mentores donde yo pudiera dirigirme, donde yo pudiera hacer Buscar ese shadowing. support, shadowing. Y en Puerto Rico también creo que hay una especialidad más hacia las medicinas. Sé que los ENT hacen muchos estudios en Puerto Rico que acá patólogos del habla hacen en Estados Unidos. Correcto. Ujú. Y en Puerto Rico usualmente se refiere al otorrinolaringólogo Sí, y también creo que hay especialistas vocólogos, ¿correcto? sí, 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 sí. La vocología es ahora un campo que yo te diría que ya hace como más de 10 años, ¿verdad? Que está por ahí, más de 15 años que ha Ujú. surgido. Y sin embargo, la vocología no es exclusiva para patólogos del habla. Exacto. Y Es entonces completamente es aparte. más amplio, lo cual me encanta porque voz es un campo donde necesita de esa colaboración interprofesional. Correcto, correcto. Y Y Puerto Rico tampoco tiene muchos especialistas no, y no, subespecialistas, solamente quizá hay no. uno o dos. Correcto, porque está el ENT, como tú mencionas, ¿verdad? El otorrino, pero Ujú. está el laringólogo también. También, Entonces, eso es un ENT que hizo un fellow en laringología. ya, Así que hay distintas especializaciones, ¿verdad? Para poder trabajar con los desórdenes de voz. Y ya en Puerto Rico, gracias a Dios, hay más especialistas qué bueno. en esa área. Pero cuando yo empecé a interesarme, no habían No tanto. había. Tomás Febo, que obviamente, ¿verdad? El doctor Sí, Febo. claro. Pero nunca tuve, no sé por qué, nunca tuve la oportunidad, ¿verdad? De compartir con él. Así que el doctor Albert Villanueva, que Ujú. también trabajaba voz, fue básicamente mi mentor en esos primeros tiempos. Ya. Así que tú te gradúas de tu maestría de patología del habla y lenguaje sabiendo que te quieres especializar en voz. Eh, No, ahí todavía era la Todavía era fonología. fonología. Ya, ok. Sí, Pensé que te sí. había graduado y tú quieres voz. O sea que Fue te, después de varios añitos. después de Ujú. varios años te interesa la voz y ahí es que vuelves a conectar con Villanueva. Sí, sí, Ok. conecto con Villanueva. Después también, ¿verdad? Yo digo que Dios obra por caminos misteriosos. Cuando yo empiezo a Así hacer es. mi doctorado, yo escojo a mi directora de tesis Ujú. porque ella era experta en bilingüismo. Sin embargo, resulta que su otra especialidad era voz. Entonces, ahí tuve a alguien, ella es de Ah, Brasil. llegó Entonces a ti. fue llegando, exacto, fue llegando como la gente, ¿verdad? Ujú. Que me podía dar advising Claro. y conectar con otras personas. Y ha sido un camino muy solitario al principio, pero muy interesante y de llegar a conectar con mucha gente que yo jamás imaginé. Qué bueno. Pero mira.
Mira esa trayectoria, ¿verdad? Y eso es bien común lo que tú dijiste al principio. Uno piensa, no, yo voy a hacer esto cuando tú empiezas a estudiar, voy a trabajar con esta población, Ujú, voy a tener mi propia clínica, porque yo creo que el 90% de los que empiezan es que quieren una práctica clínica ujú. privada, y después uno va aprendiendo y todas las ramas que hay dentro de nuestra profesión, que Sí, que es es súper chévere. maravillosa. Claro Yo que creo que sí. una de las cosas que hace maravillosa nuestra profesión es lo amplia que es. No Yo hay lo amo. muchas profesiones así. Exacto, exactamente. Nos dan muchas oportunidades. Así Sí. es. Llevas desde el 2008 Ujú. combinando clínica y docencia, más o menos, ¿correcto? Sí, Ok, wow. Ajá. eso es Dios tela para cortar. mío. Ahí hay tela para cortar, es Ahora un que tú montón lo de dices, historia. sí. Eh, ¿Y qué fue lo que ya me contaste un poquito de cómo fue que decidiste estudiar patología del habla, Ujú. de entonces cómo vas transicionando hasta esta especialidad, específicamente el área de la voz? ¿Recuerdas tu primer caso de voz y qué sentiste en ese momento? Ay, qué linda pregunta. Me encantan tus preguntas. Tú me puedes entrevistar cuando tú quieras. Qué bueno. Sí, recuerdo mi primer paciente de voz y mi primer paciente de voz fue un paciente de Parkinson. Porque cuando yo comienzo también en esta área de voz, uno de los tratamientos, intervenciones que estaba bastante accesible uno adiestrarse, si lo puedo Ujú. certificar, ser Speak Out, Ok, sí, sí, sí. que está relacionado con, ¿verdad? Con el diagnóstico De de Parkinson. Parkinson, Así correcto. que sí, mi primer paciente fue de Parkinson y fue un mundo totalmente nuevo para mí. Así que estaba igual de nerviosa, igual de preocupada, igual me tuve que preparar mucho, Como si fuera tu primer porque paciente ever. sí, porque yo con los niños era como pez en el agua. O sea, Ujú, esa era mi comfort zone. claro. Y yo creo que aquí viene algo también que yo siempre les recomiendo a mis estudiantes y es traten de salir un poquito de ese comfort zone porque se van a sorprender de Eso es lo muy que pueden cierto, lograr, ¿verdad? No es muy cierto. cómodo y te tienes que preparar, pero te puedes sorprender de lo que puedes lograr. Entonces yo tuve que salir de ese comfort zone, empecé con uno solito y dije, vamos a ver cómo va esto. Porque Claro, algo completamente diferente, nuevo. correcto, correcto. Y no era un paciente en etapas avanzadas de Parkinson, Ok. así que eso facilitó también un poco, ¿verdad? El plan de tratamiento, cómo llevábamos la terapia. Y otra cosa que lo facilitó es que estaba siguiendo Speak Out Ujú. y te da bastante, Claro, es ¿verdad? una estructura que ya estaba Correcto, hecha. correcto, te guía bastante. Exacto, Sí, así que ese fue mi primer paciente y desde ahí en adelante yo dije... es lo mío. Amo, como dicen ahora, exacto, amo. Yo quiero continuar haciendo esto. ¿Era un paciente geriátrico o adulto? Era un paciente, yo te diría que tendría, sí, ya sus 70. Ok, sí, 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 sí. ya era grande, como digo yo, y Ya era entonces grande. ya era grande, pero tenía tenía tanto ánimo Tantas de ganas mejorar, de mejorar. correcto. Sí, sí, Que sí, yo sí. me sentí tan inspirada también por Te su motivaba. entusiasmo. Correcto. Y entonces eso me motivó aún más. Sí, sí, yo sé. Mi pasión son la población pediátrica, pero Sí, obviamente también uno tiene la oportunidad de practicar con todas las poblaciones sí, y las veces que he trabajado con adultos, la diferencia yo creo que es ese impacto que ellos pueden expresarte, ¿verdad? Porque quizás los niños no lo dicen, lo tienes del feedback de los padres o de los cuidadores. correcto. Y el adulto tienes, dependiendo de su capacidad cognitiva, pero usualmente tienen la capacidad de expresar lo que están sintiendo, ese feedback que motiva a uno, Frustración, frustraciones, motivación. de Ujú, todo, de todo. Así que sí, trabajar con los adultos tiene su encanto también. lo tiene. Es muy satisfactorio Ujú, ver cómo uno puede
ayudar a una persona que quizás ya tenía unas habilidades y las perdieron por algún Correcto. diagnóstico, algún accidente, algo que haya ocurrido. Así que la población adulta también Tiene es su muy magia. linda, tiene su magia, tiene su Tiene su magia. magia. Y yo creo que en mi caso, yo siempre tuve una tendencia, porque recuerdo, ¿verdad? Años y años atrás, mi primer trabajo coral fue en el pueblo de Comerío. ¿Y por qué Comerío? Chiquitito. Porque nadie quería ir a trabajar. Para aquel tiempo, te estoy hablando 2005, Ujú. que yo empecé allá como terapeuta, no como patóloga. Había una escasez de especialistas. Claro, no era tan común. Esto no lo No era conocía tan casi común nadie. como ahora. Ujú. Ujú, Entonces ujú. había una escasez de especialistas y había una escasez específicamente en el pueblo de Comerío. Y yo empecé a trabajar en el pueblo de Comerío, lo cual yo todavía tengo tantas lindas memorias, ¿verdad? De mis años allá. Y es un pueblo que llevo mucho en mi corazón y es una población que llevo mucho conmigo. Y una población que estaba en necesidad también, más que la población pediátrica, eran los adolescentes. Otra población que se olvida muchas Que veces. se olvida, Coral, porque nos enfocamos mucho en la población pediátrica, Sí, sí, pero los adolescentes también están en necesidad. Entonces, no claro. habían suficientes patólogas o terapeutas que quisieran continuar trabajando con los adolescentes. Entonces, a mí eso me llamó la atención y yo comencé a trabajar con adolescentes. Como dicen acá, that's another animal, Oh, pero a sí. mí me encantaba. Así Es que yo tuve que una tendencia como a irme con poblaciones quizás fuiste, que... claro, que no es lo común. Correcto. Sí, sí, sí. Pero bien interesante que estás explicando cómo tú te estás saliendo de tu comfort zone, de Ujú, cómo tú estás rompiendo esa burbuja, ¿verdad? Que nos ujú. sentimos comoditos, de esto lo hago en un, dos, tres, pa, pa, Claro, pa. Y eso nos ayuda en el futuro a ser líderes, leadership skills, ¿verdad? Y sí, sí. eh, crecimiento personal, profesional, Ujú, porque tú uno mismo se reta. Y hay que hacerlo si tú quieres seguir creciendo sí. dentro de la profesión y también como persona. Si no te gusta, pues mira, ya tú sabes, Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo y no pasa nada. y no pasa Eh, nada. Porque a veces Porque, hay un estigma que exacto. el patólogo del habla le tiene que gustar todas las poblaciones Ujú, y todos los diagnósticos. Y Coral, yo tengo los míos que yo trabajé, los respeto, los quiero, pero no son mi población. No claro. me siento cómoda. Exacto. Sí, 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 y uno tiene que ser bien honesto, Ujú, ujú. porque así es como vas a ofrecer un servicio de calidad, donde te Correcto, vas a sentir seguro y donde vas a poder hacer lo mejor de ti para ese paciente que está buscando tu servicio, correcto. Y qué definitivamente. hermoso es que nosotros podamos hacer referidos a otras colegas que les apasiona esa población. Definitivo. No, es que te digo, tenemos muchas ventajas, Sí, muchas, muchas ventajas. sí, Eh, ok, ahora vamos a hablar claro de algo. La gente, perfecto. incluyéndome, me voy a incluir, no cuida su voz. En general, no. En general, no. Y me estoy incluyendo. No pasa Que nada. Estamos en un espacio seguro. sí, sí, sí. No, yo tengo que confesar de que abuso de mi voz. Al final del día, usualmente me siento súper ronca. eh, y Mm, profesiones como nosotros, maestros, cantantes, ¿verdad? Hay muchas personas que utilizan su muchas. voz todo el día. Así que, ¿qué tú dirías que la mayoría de la gente hace mal con su voz? Yo creo que, y yo, ¿verdad? Le hablo a mis clientes, a mis pacientes, yo trato de comunicarles que no es que lo hagan mal, es que no tienen las herramientas necesarias, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que provoca ese abuso vocal, ese mal uso vocal, yo le llamo hábitos maladaptativos Ok. de la voz. Así que para mí lo que lo provoca es la falta de conciencia
de la importancia del mecanismo y cómo cuidarlo, ¿verdad? Porque se habla tanto de hacer ejercicio físico, de Ujú, cuidar nuestra salud mental totalmente. Y yo, ¿verdad? Ahora mismo estoy haciendo todo eso anteriores. claro. Se habla mucho del self-care, Ujú, del famoso self-care, pero dentro del área de la salud es muy poco lo que se habla de tu voz, de cómo es cierto. cuidarla, de cómo evitar esos hábitos maladaptativos. Y yo creo que es que hay un mito de que pensamos de que nuestra voz la vamos a tener siempre. Y que se va a quedar estable hasta viejitos, ¿verdad? Correcto, Ujú, correcto. ujú, Entonces no hay mucha falta de conciencia, de ujú, educación ujú. sobre el tema. La damos por sentado. Nuestra voz va a estar aquí, no le va a pasar nada. Eh, y entonces pues eso nos lleva quizás a pensar que la voz no es un instrumento que se dañe, como el resto de nuestro cuerpo. Exacto. Porque los ojos a veces necesitan ¿verdad? Espejuelos. Espejuelo. Ujú. Los oídos hay que protegerlos porque también podemos perder audición. Audición. Hay que proteger tantas cosas de nuestro cuerpo, pero ¿cuánto se habla de proteger nuestra voz? Sí, casi nada. Casi nada. Incluyendo nuestros mismos colegas. Ujú. Yo estoy Yo consciente, Yo pero tengo, es sí, difícil, sí, difícil. y yo tengo una buena amiga, profesora, que yo la adoro. Ella es mi amiga, la considero mi amiga. Y ella me decía, Gloriana, yo no creo en la terapia de voz. Estoy hablando de una colega, ¿verdad? Ujú, ujú. Yo no creo en la terapia de voz, yo no creo que eso, ¿verdad? Funcione. Y yo la miraba y me reía y yo le decía, yo te respeto eso, Ujú. ¿verdad? Pero no puedo estar de acuerdo contigo. Claro, Pasa el tiempo y ella me dice, te voy a referir a una amiga. Y yo le dije que tú me vas a referir a una amiga, pero si tú no crees, tú dices que esto exacto, que no no es funciona. necesario. Ella me dijo, no, ya tú has logrado cambiar ¿verdad? Mi percepción. Así que yo creo que es que la gente no está consciente, no está educada, no está acostumbrada. Ujú. Sí, 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 es un tema de educación, es como todo, ¿verdad? Ujú, Como muchos diagnósticos, el mismo correcto. autismo hace 20 años Décadas atrás, atrás, correcto. 30 años atrás no se veía igual y no se conoce igual que se conoce ahora, pero tenemos la esperanza que con más especialistas en el área de Ujú, voz, este tema pueda seguir aumentando en esa área de la educación, ¿verdad? sí. ¿Cómo podemos seguir educando al público? Porque esto es el público en general. Es Esto que no es todos que, tenemos una voz. exacto, exacto. Esto no es que déjame esperar a que yo me sienta mal o sienta algo en mi garganta para irme a chequear, Y ¿correcto? lamentablemente eso es lo más que ocurre, ¿verdad? Claro, Y la gran pregunta de todos mis pacientes y clientes, ¿verdad? Sea porque tiene un trastorno de voz, sea porque llegó a mí para vocal coaching, mm, pero es que yo estaba bien y de momento, pues me quedé ronca o la voz cambió. Y entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que una de las características de la voz y de esos hábitos maladaptativos es que son acumulativos, así que tú no lo vas a ver al momento. como todo, los años no pasan en vano. Exacto, exacto. Y es como todo, si tú no haces ejercicio, va a llegar un momento que quizás no te vas a poder amarrar los tenis, ¿verdad? No te vas a poder amarrar los Es gavetes. así, te va a doler la espalda baja y el cuello porque empiezas ¿verdad? A dejar de mover tu cuerpo, de Correcto. cuidarlo, De cuidarlo, de fortalecerlo, eh, porque es como entrenarlo. entrenarlo, exactamente. Eh, yo tengo una amiga dentista Sí. que la operaron de la tiroides y cuando tuvo la operación cortaron Mm. nervios Ah, de las cuerdas vocales triste. Ujú. y se quedó sin hablar.
cuando despertó. Y me dice siempre, gracias a una patóloga del habla, estoy hablando hoy en día. Claro. Ujú, Me dijo, o sea, yo estuve como 2 años en terapia. ujú. Y ella pensó que nunca jamás iba a volver a hablar. Imagínate tú Correcto. despertar de una operación La y que no gente puedas no hablar. imagina esos escenarios Exactamente, por lo mismo, porque no están conscientes de todo lo que puede causarle un daño, ¿verdad? Contraproducente al mecanismo vocal. de la voz, correcto. Correcto. Sí, sí, no, y uno que nace speaker, ¿verdad? Que puedes Ujú, hablar, puedes ujú. utilizar tu voz para comunicarte, pues entonces hay que cuidarla. Que cuidarla y el aspecto emocional que tu amiga, ¿verdad? Tuvo que Ujú, haber vivido. Y ahí me voy a ir un poquito a que durante los años mi enfoque de tratamiento y de intervención ha cambiado. ujú, ¿Por qué? ujú. Porque voz y componente emocional están totalmente ligados de la mano. Y eso Claro, lo fui aprendiendo, ¿verdad? Con los años. Así que imagínate ese factor emocional cuando ella despierta y no tiene su voz, no es capaz de producir claro, voz. claro. Y probablemente nadie la orientó de que eso podía pasar. Lo más probable, No sabemos, ¿verdad? no sabemos, sí, Pero yo he tenido pacientes que después de un tratamiento de cáncer, ¿verdad? también, Han llegado a mí por una disfonía, por una parálisis sí. unilateral Ujú. y me dicen, yo no sabía que nadie me orientó, nadie me dijo que esto podía pasar como consecuencia, ¿verdad? Del tratamiento de cáncer. Claro, claro. Mi abuelo es un ejemplo. Tuvo cáncer, Ujú, radiación en su ujú, garganta, ujú. cáncer en las cuerdas vocales, eh, y gracias a Dios habla, Qué bueno. regresó su voz, pero bien diferente. Claro, es una Y nueva voz. es una nueva voz y fue un componente psicológico bien fuerte en su caso, Oh, sí. como estás diciendo. Muy frustrante, Ujú, depresión, ujú. porque obviamente tú quieres hablar como siempre has hablado. Es Claro, normal, es claro. algo Es normal, identidad, es tu es identidad, identidad. Y claro, entonces tú sientes que esta ya no es mi voz, ¿verdad? Y entonces yo le digo a mis pacientes, bueno, ahora vamos a aprender a apreciar esa nueva voz. exacto, exacto. A mí me gusta usar la analogía para diferentes casos, pero Ujú, sí me funciona. Es como cuando tú te caes y te raspas la rodilla, se te va a quedar una cicatriz ahí, ¿verdad? Pues entonces exacto, tú te acostumbras a vivir con esa cicatriz, ya es parte correcto. de ti. Ujú, Pues es lo mismo con cualquier otra cosa. Esto es parte de mí. Y así sí, voy a seguir mi vida como mejor pueda. exacto. Eh, pero sí, es un componente psicológico bien Sí, fuerte. sí, sí. Y entonces, desde hace un tiempo para acá, ¿verdad? Yo he tenido que documentarme mucho en un acercamiento más holístico, Me eh, encanta, sí, es para poder necesario. ayudar a mis pacientes desde esas distintas áreas de necesidad que van entonces a provocar una mejoría en el mecanismo vocal. Claro. Porque usualmente no es solo el mecanismo. Ujú, ujú, totalmente. Otra población que veo que se afecta bastante la voz y es progresivo son los pacientes de ALS, Ujú, ¿verdad? ¿Y qué tú opinas de estos pacientes? Porque la tendencia es que esto es una condición degenerativa, ¿verdad? sí. Neurodegenerativa, o sea que puede haber una gran posibilidad que terminen sin poder hablar en algún momento. Tú has combinado AAC, ¿verdad? Métodos de comunicación alternativa aumentativa con estos pacientes. Nunca lo he hecho. Ok, Nunca he tenido esa oportunidad porque los que han llegado a mí han estado en etapas bien tempranas. ya. Así que no he tenido la oportunidad de poder incluir esta comunicación asistiva que quizás luego va a ser alternativa, Ujú, ¿verdad? ujú, En este caso, mi función más bien ha sido tratar de darle estrategias
para preservar su voz natural lo más Lo más posible posible. y orientarles de que puede que nos pase esto y quizás en etapas más cercanas, entonces esto puede ser una alternativa, ¿verdad? El sí Ujú, puede ser una alternativa para una comunicación asistiva o correcto. alterna. Así Ujú, que al inicio, mi experiencia con ellos ha sido que no lo ven, se le hace ya, difícil, ¿verdad? Creer que proyectar eso eso. va Sí, correcto. sí, sí, sí. Correcto. Se le hace muy difícil proyectar que eso me va a pasar, totalmente entendible. Claro, Así claro. que, y digo lamentablemente, porque sí me gustaría en algún momento poder tener esa oportunidad quizás de grabar su voz en un Ujú, ujú, dispositivo ujú. para que sea su Exacto, voz la que hable luego, ¿verdad? Por él. Y exactamente. eso es algo que me queda por hacer, que está, como digo yo, en el Está bucket ahí list en el profesional. to-do list. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Sí. Y te pregunto porque sí me tocó un caso. Yo no soy especialista en voz, Ajá, pero sí trabajo, para la compañía que trabajo, somos, el advocacy de AAC es muy grande, ¿verdad? Porque claro. sí nos Ujú, llegan muchos referidos buscando este tipo de comunicación alternativa. eh, para niños, adultos y ujú. geriátricos. Y tuve una Sí, paciente con ALS, pero era muy progresivo. El ALS ya estaba en muy etapa avanzado. avanzada. Y sí fue mejorando, habían condiciones médicas también. Ujú, ujú. eh, y el proyecto que empecé con ella no lo terminé porque lo pasé a una especialista de AAC, pero Claro. sí empezamos a grabar en su celular frases que ella podía utilizar en la Ujú, casa y ella misma lo que tenía que hacer era darle play y la gente escuchaba su voz. correcto. Entonces sí sé de esta combinación, ¿verdad? De cómo nuestra profesión puede ayudarlos a buscar Sí, su voz, sí, ¿verdad? sí, a que su Alternativa. voz permanezca de alguna manera. De alguna manera fue bien bonito. Y es Pero bien sí, gratificante. bien gratificante y esta paciente estaba muy agradecida, pero sí era fuerte, eran sesiones que hasta lloraba. Y yo acá, Sí, sí, sí. es fuerte. Uno Y, tiene que prepararse también como, ¿verdad? Que eso yo digo, la universidad no nos prepara a manejar esas emociones y el oh componente sí. emocional como especialista. Mm. Y No uno es tiene tan que aprender fácil. a separar Oh, sí, a el trabajo crear de la boundaries. casa, Ujú, porque sí puede ujú. afectar. Oh, sí, 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 sí. A mí me pasó en mis Sí. inicios. Y específicamente con población pediátrica, ¿verdad? Cuando empecé, ya después en el área de voz, me Mm. pasó con Parkinson. Había pacientes que me los llevaba, ¿verdad? Y yo decía, no, espérate, hay que empezar, ¿verdad? A quererlos, ayudarlos, pero no a verlos con pena, porque entonces, Tu trabajo no funciona. no. Ujú. Sí, sí. No, eso son Sí, eso muchas es otro cosas, tema. ¿verdad? Eso es otro tema. ¿Cómo nosotros nos desligamos y no? A mí no me ha pasado que no, porque uno se vuelve más fuerte. A mí no me ha pasado. No necesariamente te vuelves más fuerte, yo creo que aprendes eh, A cómo manejar. a manejarlo. Sí, 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 sí. porque yo he hecho evaluaciones y cuando me desconecto, o sea, Sí, a el lágrima componente tendida. emocional, sí, Y yo, sí. Dios mío, tengo que, porque tengo otro paciente, ¿verdad? Y uno tiene Claro, claro. que ponerse otra vez en rutina, Porque cada paciente merece tranquilizarse. el mismo entusiasmo, el mismo... Correcto, correcto. Así Y que son cuesta. cosas ujú, que Sí, hay que tener sí. en la mente, definitivo. Volviendo un poquito al tema de la voz, ¿cuándo tú dirías que alguien tiene que preocuparse por su voz? Siempre. Me encanta. Muy bien. ¿Verdad? Yo digo que siempre, siempre debes preocuparte por tu voz porque tú quieres preservar tu voz. Ahora bien, cuando ya hay esas banderas rojas que Ujú. ya te están dando una señal más específica de que algo no anda bien, ¿verdad? Si un problema de voz
Y déjame hacerlo más fácil, como tú dices, en Ujú, arroz y habichuela. Si ujú. tú estás ronco o ronca, si a ti te falta el aire, si el tono, tienes cambios de tono abruptos, si tú sientes que algo está pasando por 2 semanas, ya 2 semanas es mucho. Wow. Y hay Así personas que que quizás están, años, claro, años, ¿verdad? Porque yo he tenido personas que me han llegado, no, si esto empezó hace 5 años atrás, ¿verdad? Así que ya 2 semanas estamos a riesgo, considerando que no sea porque tienes una laringitis, que no tienes algo ya, viral, que no tienes una bronquitis, ¿verdad? Que ya son pues procesos infecciosos que están claro. pasando. Hasta las alergias afectan la voz. Las alergias, cambios, ¿verdad? De clima o de Ujú. escenario, muy seco, muy húmedo, muy frío. Ya, Pero ya 2 semanas debes decir, ok, vamos a movernos, vamos a buscar una opinión, vamos a ver si algo más está pasando. claro, nunca está de más. Nunca está de más. Y yo creo, Coral, que esto es un buen momento para yo añadir que nunca está de más, porque hay diagnósticos médicos donde los primeros o parte, ¿verdad? De esos primeros red flags es que algo está pasando en la voz. Importante. Y las personas no saben, no tienen idea Sí, sí, de que eso es que es así. un posible diagnóstico médico. Ujú. O sea que estos son indicios, quizás no todo el tiempo, pero de una No todo detección el temprana tiempo. de algo. Correcto. Y como yo digo, esto no es para asustar a nadie, esto es Claro, para educarnos, ¿verdad? Y correcto. tomar acción. Yo tuve una paciente que yo tuve una lucha con ese paciente porque yo sentía mi juicio clínico, mi criterio clínico decía, aquí hay algo más. Esto no es solo un simple, ¿verdad? Problema de voz. Y le Ujú, hice referidos y ujú. no hablamos mucho de la lucha de aquellos que nos especializamos en el área de voz con neurólogos, con ENT, porque no nos ven muchos de ellos lamentablemente, ¿verdad? A la par. Y fue una lucha bien grande con esta paciente porque una vez inclusive le dijo que quién era yo para seguir dando referidos y recomendando, ¿verdad? Wow, Y eso pasó en Puerto Rico hace como unos 6, 7 años atrás. Y ella creyó en mí. Eso fue lindo, ¿verdad? Que ella creyó claro, en mi duda, ¿verdad? claro. Nada, fue un proceso bien largo. MS, esclerosis múltiple. Mira para Así allá. que ella me agradeció muchísimo, ¿no? Mi Claro, insistencia. porque fueron una detección temprana, Puede los resultados, cambiar la prognosis es totalmente la bien prognosis. diferente, bien diferente, claro, Y eso pues es importante. importante, ¿verdad? Saber que la gente no piense que es solo un simple problema, quizás sí lo es, Ujú, pero ujú. debemos verificar y debemos, ¿verdad? Sí, Ir donde esos sí, especialistas. hacerse un chequeo, Sí, no hacerse un pasa chequeo, nada. A no pasa ver. nada, Ujú, ujú. total, totalmente. Ahora como método de confesión, Sí, cuando estás con tus amistades o caminando por ahí, ¿siempre estás analizando las voces de las personas? me encanta. Sí, Es un mal que ya no se quita, yo lo intento. desaparece. Yo intento bloquear muchas veces esa necesidad, porque ya yo creo que en mí es una necesidad o es algo que ya se convirtió no es innato, porque yo no nací con eso, Yo creo que pero con el pasar de los años, ¿verdad? bien natural, Coral, y a veces es Sí. como que abrumante, porque yo no quiero estar necesariamente conectada, Claro, pero escucho una voz y de momento hago. tú quieres pasarlo bien y tu mente no te deja. No me deja. No, yo de momento quiero evaluarlo. Yo de momento quiero preguntarle si está cuidando su voz, si está haciendo algo, ¿verdad? Sí, es difícil porque yo amo escuchar voces. Ujú. Es tu pasión. Es mi pasión. Así Claro. que es muy difícil desconectarme de esa necesidad o esa sensación de Ujú. analizar acústicamente lo que está pasando a mi alrededor. Así Es que fuerte, yo sé.
Yo sé, me Ujú. pasa igual con los niños. Estoy en un parque y Sí, estoy... tac, 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 tac. No, tengo sí, que parar. Pero menos mal, yo creo que nuestros pragmatic y social skills nos están bien y ayuda. entonces nos ayudan Sí. y no sacamos una tarjeta, ¿verdad? Por Aquí. favor. O mira, sígueme en Instagram porque te va a Ajá, ayudar, te va a ayudar. exacto. Pero sí, las ganas no faltan, pero así que no importa, yo creo que es algo que tenemos todos los patólogos del habla o terapistas del habla, que se vuelve algo natural, como tú dices, Correcto. Se vuelve algo bien natural. por menos que uno Y quiera hacerlo. correcto, es bien natural y es como que a veces pasa sin darte cuenta. Pero como tú dices, como nosotros tenemos, ¿verdad? Debemos tener esas destrezas pragmáticas a flor de piel, pues tratamos de Exacto, sobrellevarlo de la mejor manera y que nadie se dé cuenta. tratamos. Ahora, si vienen a donde nosotros, vamos a hablar Si me preguntan, le voy siéntate que tengo varias cosas que varias decirte. cosas que decirte. Y hablando de eso, ¿qué tres consejos rapiditos Ujú. pudieras darnos para conservar nuestra voz? Hidratación, ¿verdad? Suena trillado, suena que es algo que, pero el agua Ujú. específicamente es magia para nuestro mecanismo vocal. ¿Por qué? Porque el agua que te tomas hoy no es la que te va a ayudar para hoy, es la que te tomaste ayer, Ujú, antes de ujú, ayer y la ujú. semana pasada. Por eso mantener la hidratación es algo tan sencillo, tan fácil, que he encontrado que no lo es para mucha gente, pero Ujú. hidratarse, ¿verdad? Pudiera decir hidratarse. Eh, otro quizás consejo es modular nuestro volumen, ¿verdad? Aprender a Importante. modular nuestro volumen, porque muchas veces no nos damos cuenta y Sí, entonces esos cambios son abruptos. sí. ¿Y tú crees que culturalmente, yo creo que Oh, eso es sí, algo cultural, sí. que Ese es otro tema interesante. Sí, nosotros sí. hablamos alto. Hablamos alto, nos gusta, nosotros estamos muy acostumbrados a tener ruido de trasfondo y a hablar sobre ese ruido de trasfondo. Y hablar sobre nosotros mismos, Oh, sobre sí, las que así, estamos aquí y exacto, acá. Sí. exacto. Así que sí, es algo cultural, eso es un tema muy interesante también que hay en el área de voz, ¿verdad? Que son los Ujú. parámetros de voz donde podemos ver distinciones dependiendo de la cultura. Ese es otro tema súper interesante. Así que yo te diría que hidratación, modular el volumen y hay que darle un descanso a la voz. Tenemos que aprender a quizás dentro del día, como yo digo, tener vocal snacks, ¿verdad? Me gusta. Vocal Nos snacks. damos snacks Ujú. para pasar Estamos, el exacto. día, para la salud física. Pues hay que aprender a darnos vocal snacks, que eso es un momento de silencio. Eso es hidratarme. Estar consciente de esos momentos en el día donde yo le debo dar un cariñito, ¿verdad? Un snack Un snack a tu a mi voz. voz. Ujú, Me encanta. ujú. Estoy Tomando ideas, estás para ahí aplicarlo, para aplicarlo. Sí, sí. Yo contactar a Loriana ya y yo tengo eso pendiente porque yo necesito educarme. cuando tú quieras, que eso es lo que más yo me disfruto. Gracias. Yo sé que yo lo necesito. Todos Eh, lo Ay, necesitamos Dios y mío, todas. todos Ujú, y todas. ujú, Eso es así. ujú. ¿Y qué te sigue motivando después de tantos años? Ay, qué lindo. Yo creo que me sigue motivando las reacciones y mi experiencia con cada una de esas personas que ha confiado su voz en mí. Cada una de esas personas que me ha dado la confianza, que han creído que yo los puedo ayudar y que sean, como digo yo, ellos se han lanzado al proceso, ¿verdad? Han Ujú, creído en ujú. el proceso, han creído en mi conocimiento. Y entonces ellos son precisamente los que nutren, ¿verdad? Ese día a día mío y el que yo quiera continuar desarrollándome profesionalmente para poder ayudarlos a ellos.
Claro. Así que ese feedback, ¿verdad? Eso que yo recibo de ellos, ese... hice esto y me está Ujú, funcionando y ujú, yo te diría, Coral, que si hay algo que yo ahora lamentablemente, ¿verdad? No los veo tan frecuentemente, no tengo pacientes tan frecuentemente como antes, ujú. pero cuando ese paciente terminaba las sesiones y iba al ENT, yo voy a confesar que era un momento de mucho nervio para mí, o sea... Claro, me Yo decía, Dios imagino. mío, ese nódulo, esos nódulos, ese pólipo, si está ahí todavía, yo me ponía como hasta nerviosa. Cuando yo le decía, tú me tienes que llamar o tú me tienes que escribir tan pronto tú salgas de esa cita del ENT, ¿verdad? Y cada vez que yo recibía, el pólipo ya no está. Ya, eso Eso era un era, win, esa era la imagínate. celebración mayor. Claro, claro, del paciente y tuyo como profesional. Exacto. Y entonces, pues me motiva el continuar teniendo herramientas para que haya más personas que puedan aprender, ¿verdad? A educar su voz y a conservarla o a recuperarla, Ujú, si fuera el caso. claro, me- qué bonito. Siempre es lindo tener esa experiencia con sus pacientes y yo creo que es un Sí, motivador muy grande para sí. seguir lo que hacemos, Ujú. definitivamente. Son ellos. Ujú. Son ellos, uno lo hace Yo por no hago ayudar. terapia conmigo misma, así que Exacto, son ellos. Ujú. son ellos, totalmente. Y entonces nace Voice Lab. Hace voz, Cuen- claro. Cuéntame cómo nace Voice Lab y desde hace cuánto, ¿verdad? ¿Hace cuánto lo creaste? Voice Lab comenzó en el 2018. Wow, sí, 2018 o 2019, correcto. Fue uno de esos 2 años. Así que hace mucho tiempo ya, cuando no mucha gente o muchas especialistas estaban como que en plataformas, Ujú, ¿verdad? ujú, De Instagram o de Facebook. Entonces, Voice Lab nace de mi necesidad de crear conexión con la gente un poco antes de la pandemia. ujú. En la pandemia fue Sin saber qué cuando... iba a pasar. Exactamente. Y obviamente durante la pandemia fue la que me dio el espacio Boom. de darle más tiempo entonces a esa Sí. plataforma. Voice Lab nace, y nace, recuerdo, ¿verdad? Yo hablando con mi esposo y mi esposo no ha sido una persona nunca de que ame las redes sociales Ujú, o que, ¿verdad? Estaba ya, ahora sí. Pero en aquel entonces me dijo, bueno, pues hazlo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Es gratis, tú exacto. tienes el conocimiento. Yo te ayudo, mi esposo es arquitecto, así que yo Ok. te ayudo con la parte visual gráfica y demás. Así comenzó Voice Bello. Lab. Ujú. Y comenzó más bien porque yo vi una necesidad de crear una plataforma donde se hablara de voz. Más con Donde enfoque es educativo. correcto, correcto. Y porque voz siempre tenía el estigma, todavía tiene el estigma, que trabajar voz es para cantantes, para performers, ¿verdad? Para todo aquello que está ligado a las artes escénicas, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú, Sin embargo, yo dije, aquí hay una necesidad y también pensé, Coral, ahora, ¿verdad? Reflexionando contigo, ujú, yo pensé mucho en mis estudiantes y cómo yo ujú. podía darle herramientas adicionales para el curso de voz específicamente. Ya. Entonces, eso me hizo crear esa plataforma donde quizás trabajar voz de una forma diferente, más amena, más visual gráfica, Exacto. explicaciones cortas. eh, y tengo que decir que el feedback de ese primer grupo fue, bueno, yo tuve, si voy a Facebook, que fue donde yo Ujú, empecé, porque yo no ujú. empecé en Instagram, yo En empecé en Instagram. Facebook. Ahí hay un video que hasta hizo una de mis estudiantes, porque lo encontraron una manera mucho más amena de Claro, trabajar un tópico interactiva. que a Sí, casi sí. nadie le gusta, porque déjame decirte que cuando yo pregunto en el curso de voz a quién le gusta voz, todo el mundo se queda como, Nadie. nadie, nadie. Ah, yo sé, me puedo imaginar. Sí, Sí. sí, pero ha sido lindo ver como, ¿verdad? Y tengo de nuevo, una colega que aprecio mucho que me dijo, de verdad que
cuando los estudiantes hablan del curso de voz, hablan de una manera diferente, ¿verdad? Eso fue cuando estaba en el recinto. Y en el recinto se ponía un árbol todas las navidades en Ujú. Ciencias de la Salud y cada programa era representado por una manualidad o algo que Ok, hacían. Pues ese año los estudiantes hicieron una laringe y le pusieron hasta luces. Así que eso me dejó brutal. ver que el mensaje estaba llegando, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, estabas Y sí, motivando al estudiante. sí, sí, en un área donde pues es como árida. Sí, sí, sí. Es que definitivamente, para mí, yo vengo también de ciencias naturales. Yo Ajá. vengo mi background es biología y es un área difícil Ujú, porque es es mucha anatomía, ciencia, mucha sí. fisiología, mucha ciencia. Entonces, si tú no tienes esa base también, quizás se te puede hacer un poco más O sí. O si complicado. no te gusta. O si no te gusta, Ujú, claro, no es algo que a todo el mundo le guste, ujú. eh, pero es un área que aunque tú no te especialices, es parte de la patología del habla y Eso lenguaje. es así, porque es Así como que yo digo, tienes si que tú estás saber. trabajando, hay que saber, porque si tú estás trabajando con desórdenes de Ujú, producción de sonido, que es lo más que tenemos, eso el lenguaje es lo más que tenemos en la población claro, pediátrica, y tú no conoces el mecanismo que produce esos sonidos, no vamos a poder exacto, lograr la meta. exacto, exacto. Y tienes que tener también esa capacidad clínica de esto no se escucha bien, déjame referir, Claro, claro, yo no ¿verdad? soy la persona, pero lo voy a referir. Pero lo voy a referir porque Ujú, estoy identificando estos síntomas, correcto. quizás estas señales. Ujú, Así que es bien importante. ujú. No es por especializarnos, pero sí tenemos que conocer de esta área tan, tan importante. O sí. Y Gloriana, si las personas quieren contactarte, ¿dónde te pueden conseguir? Pues mira, Voice Lab by doctora, ¿verdad? Voice Lab by doctora Gloriana Cruz, que mi esposo me decía, está muy largo, y yo le decía, pero ese es el que yo quiero. Así que está largo, Eso lo es sé, mío, así que le voy a poner nombre y apellido. pero exacto, siento que ese es el nombre que quiero, ¿verdad? Y así se ha quedado. Así que Voice Lab by doctora Gloriana Cruz en Instagram y Ujú, Facebook, pero estoy ok, mucho más activa en Instagram. Otra manera, me pueden escribir a voicelab.pr@gmail. Así que ok. voicelab.pr@gmail.com. Ese es el email oficial de VoiceLab. Y me pueden también escribir, ¿verdad? Si Ujú, necesitan, si tienen dudas, servicio, DM a Instagram, ujú, que sí, usualmente yo casi siempre trato de contestarlos bastante rápido. Así que yo diría que por email o por Instagram. me encanta. Mm. Perfecto. Y para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a futuros especialistas en voz? Ay, Dios mío. Ay, ahí me has puesto a pensar, Coral. ¿Qué Vamos a ver, mensaje? piensa en tus estudiantes. Yo creo que yo quiero, ¿verdad? Que si de alguna manera yo puedo dejar un mensaje o que ellos recuerden algo, es humanizar o educar desde una humanidad, si puedo tratar de decirlo de alguna manera. Ujú, Yo quiero que se recuerde el área de voz como un área igualmente importante, como cualquier otra área de la comunicación, pero que debemos educar desde nuestra humanidad, que ujú, debemos ver al paciente, no el diagnóstico. Eso es algo que a mí me gustaría, ¿verdad? Dejar como, si pudiera llamarlo así bien poéticamente, como legado. legado. Ujú, Una educación y un tratamiento humanizado. Eh, y que vean la voz ¿verdad? Como una herramienta única, que sigue siendo la herramienta única bueno, no es única, pero es muy particular de claro. comunicación. Que si de momento me recuerdan o van a Voice Lab, que dejar esa sensación de que se educó ¿verdad? Se dieron intervenciones desde desde su humanidad.
Muy importante. Qué lindo. Gracias, Gloriana. Sí, Gracias por tus palabras, por esta conversación tan única, tan gracias real. a ti. Sí, bien, he aprendido un montón contigo en este ratito. Uno sigue aprendiendo y también Somos conversando, ¿verdad? Con estudiantes por otros colegas. siempre. Somos estudiantes por siempre. Esto uno no deja de aprender y eso es lo bueno de conectar con otros Ujú. colegas. Uno aprende de cada uno diferentes cosas. Así que gracias por tu tiempo otra vez. Gracias a ti. Me encanta que detrás de la voz hay ciencia, pero también humanidad, como O acabas de sí, decir. o sí, Me encanta. definitivo. La voz, ¿verdad? Sigue siendo transmitida por un cuerpo que está vivo. Así que Eso eso es no así. debemos olvidar. Perfecto. Pues muchas gracias y buen Gracias a día. ti, Coral. Nos veremos pronto. Nos vemos pronto.